y que todo el mundo tenía un reconocimiento por su forma de ser, ¿cierto? Más que nada servicial, muy amable. Pero además, ellos vienen con su apellido ya generacionalmente muy pegados a la historia. El abuelo de ellos, el bisabuelo de ellos, don Gregorio Gadea, fue uno de los estancieros de Crespo cuando Crespo todavía ni se sabía que iba a ser Crespo, por redundar en la definición. Él era uno de los estancieros que tenía lindando al campo de Ignacio Crespo, y tal es así que todo eso, lo que es hoy el barrio Guadalupe, que era el barrio negro, es todo donación no es de los Crespos, sino que donación de don Gregorio Gadea, el bisabuelo de Chito y de Lugo, ¿cierto? De Lugo. Así que el apellido de ellos es anterior a la fundación de Crespo, en Crespo, digamos, ¿cierto? En esta zona. Eso era lo primero que quería decir para que nos ubiquemos sobre la historia de los Gadea. El padre, don Cacho Gadea, fue un hombre muy reconocido, querido por todo el mundo, fue capataz de la municipalidad cuando esto era Junta de Fomento, estoy hablando de los años 50, y entre 50 y 55, por ahí fue capataz en la época del peronismo, de aquel primer peronismo, digamos, ¿cierto? Bueno, y después, en la década del 60, cuando comienza la década, los hermanos Gadea, muy jovencitos, Hugo y Chito, ponen un bar en esa esquina que era de Vicario, de una familia también fundadora de Crespo, Vicario. Ahí había sido una fonda muy grande, todo, hoy no hay nada ya de esa edificación. Iba hasta la casa, iba hasta la iglesia, y para este otro lado también tenía como 20 metros, y un patio interior que era el lugar de bebederos para los carruajes. Te estoy hablando de una fonda de 1890 y algo, ¿cierto? Lo Vicario, también un lugar histórico. Y ahí en la esquina ponen, alquilan primero, después compran con el tiempo, ponen un bar que en el transcurso de la historia se fue haciendo raíz fundamentalmente en la juventud, pero yo te diría que en todas las generaciones y en todos los estamentos sociales. Podía estar el personaje tipo Tutti sentado y al lado una familia, por ejemplo, y era todo cordial. O podía haber algunos mamertos en una mesa y en la otra una familia comiendo pizza, por ejemplo, ¿cierto? Un sábado a la noche o cosas así. O sea, era el lugar universal de Crespo. ¿Era el único bar de ese entonces? No. Ahí todavía estaba Steven, y estaba también el bar central Smith, que ya eran los finales de esos bares. Y aquello comenzaba, ¿cierto? Después optó por la característica que no tenían los otros bares que eran famosos como el de Steven o el de Smith, de dejar toda la noche abierta. O sea, día y noche. Y se la conoció como la esquina que nunca duerme. Ese era un lema famoso, Bar Gadea, la esquina que nunca duerme. Vos te imaginás que el movimiento era a cualquier hora. A la noche, yo te diría que mucho, y a fin de semana ni hablar el movimiento que había. A veces hasta ni mesa encontraba, ¿cierto? Llama la atención, porque ahora en el 2011 por ahí hay lugares que ni siquiera están abiertos las 24 horas. Sí, bueno. Pero creo que la gente hoy está más casera debido a que el confort es mayor en la casa, y los medios de comunicación hacen de que por aquella época, por los años 60 y algo, creo que nadie tenía televisión. Así que si vos veías un partido, era lindo verlo en Gadea, por ejemplo, ¿cierto? Y los otros bares no tenían para ver partido, me parece. Si tenían, no me acuerdo. Steven seguro que no. Bueno, y además ahí recalaba todo el mundo que andaba suelto a la noche. Por ejemplo, enfrente a Lo Gadea había en Lo Batallero, toda esa esquina que hay antes de Lo Folmer, era una panadería, y en un galponcito sobre Independencia, antes de llegar a la esquina, había un servicio de sepelio, pero solamente de venta de cajones, y te daban los velones y los cordones para poner, ¿cierto?
Vos ibas ahí a los batalleros porque no existían Crespo, o sea, se velaban en los domicilios. Entonces vos ibas a... Venta de accesorios funebreros. Exacto, y el cajón, y el envase también te lo vendía. Entonces vos ibas con un camión, porque no había servicio, no había taxiflet, no había nada. Vos ibas con un camión de un vecino, el tuyo, o un carro. Con un carro se iba muy comúnmente. Así que el tipo moría a las 2 de la mañana, a las 3, iban los varones, 4, 5, 6, a comprar, a elegir el cajón ahí y a cargar todo, y una vez que hicieron el esfuerzo de cargar, lo primero que hacían era pasarse a tomar una ginebra a lo Gadea, por ejemplo, o sea que había... Te enteraba, era la necrológica, los primeros que sabían eran ahí quién había muerto, en lo Gadea, ¿cierto? Enseguida, en que el muerto estaba calentito todavía. Y otra cosa, las orquestas de acá de la zona siempre paraban ahí. Por ejemplo, yo me acuerdo haber sido partícipe de eso, porque anduve por allá cuando tenía 18 años con Osvaldo y sus estrellas, se llamaba la orquesta, el director era Osvaldo Chapizoni, y veníamos de algún baile de Nogoyá, de Ramírez, del Ramblón, de Diamante, de cualquier lado, y el lugar ya domingo a la madrugada, vos venías llegando a Crespo a las 7 de la mañana, entonces el lugar antes de irse era obligatorio ir a lo Gadea. En lo Gadea se terminaba tomando algo alcohólico de nuevo para continuar con lo que venías tomando, te tomaba un café con leche ya para irte a dormir, ¿cierto? Bueno, así que, y todos los que venían de los bailes también recalaban en lo Gadea, así que a las 5, a las 6 de la mañana era populoso lo Gadea, pero además tenía otra característica, todo personaje de nivel nacional, artístico, de la cultura, que andaba suelto y que por alguna circunstancia, o unión, o talleres que existía en ese momento cultural, lo habían contratado para un baile o para algo, recalaban después de todo eso en lo Gadea. A las 5 de la mañana vos te podías encontrar con Fangio, por ejemplo, lógicamente con sus acompañantes crespenses, o te podías encontrar con uno de los grandes, con Cafrune, por ejemplo, ¿cierto? Te podías encontrar sentado ahí a las 5 de la mañana. Eso era muy normal, ¿cierto? De lo Gadea. Qué linda esta historia, y además que alguien la pueda contar y que los jóvenes sepan, ¿no? Quién fue Hugo Gadea, de la persona que estamos hablando, y bueno, cuántas generaciones que han pasado por ahí, por esa esquina histórica, ¿no? Que bueno, ella lamentablemente no queda nada. Sí, y el último factor que hacía que sea popular lo Gadea también, y que era favorable a eso, es que no existía el camino de la actual ruta a Paraná o a Nogoyá. Todo eso era por acá, por el camino de Racedo, por el camino de tierra. Y cuando vos entrabas y venías por frente al ejército, doblabas por Independencia, o de allá de la comisaría para acá, y esa era la ruta. El camino te traía solo. Independencia era la ruta, ¿cierto? Mira. De ida y de vuelta. Entonces la parada también era una posta donde la gente paraba a tomar algo, o a comer algo, los que iban o los que venían a Paraná. Así que era permanente. Trabajaba tremendamente, te diría, ¿cierto? Y eso también era un llamador para todos nosotros, que si andábamos aburridos, ir a lo Gadea era ver gente, ¿cierto? Y conversar con uno, con otro. Bueno, eso fue el Bar Gadea, y me parece muy lindo que ustedes hagan este reconocimiento en homenaje a quien fue Hugo Gadea, ¿no? Bueno, Pocho, te agradecemos porque, bueno, si no fuera por vos, Bueno, lo escuchábamos ahí hablando Britos, le agradecemos por este relato, esta reseña.